Amigos, sean ustedes bienvenidos a este nuestro programa Hablando Claro y Sin Censuras, un espacio dedicado al análisis crítico y a profundidad de los grandes temas actuales de la medicina, sobre todo aquellos que están relacionados con la cirugía cardíaca o la cardiología intervencionista. Yo soy el doctor Ovidio Alberto García Villarreal y los invito a que se queden con nosotros. Bienvenidos. Pues vamos a seguir con nuestra crítica del ensayo, del trial Reshape HF2, que ya habíamos iniciado en nuestra sesión anterior. Vamos a seguir, insisto, con la parte 2. No tengo afortunadamente ningún conflicto de intereses, ningún financiamiento y ninguna relación con la industria para realizar esta presentación para todos ustedes. Yo previamente, como les había comentado, ya hice un análisis de este trial y esto se publicó en nuestro diario oficial del Colegio Mexicano de Cirugía Cardiovascular y Torácica y de la Sociedad Mexicana de Cirugía Cardíaca, que es la revista Cirugía Cardíaca en México. Esto lo hice pues casi inmediatamente porque este trial, artículo que estamos viendo aquí en pantalla es el resultado del análisis de un trial, que es el que estamos analizando. Miren, para que ustedes no se me vayan a confundir, sobre todo las personas que no son médicos o que no están tan familiarizados con este tipo de publicaciones. Este es un artículo derivado de un estudio aleatorizado controlado, lo que en inglés se llama Randomized Control Trial, ¿verdad? Esto es tipo de estudios que se diseñan para, pues, como ya habíamos mencionado, demostrar la eficacia y seguridad de un tratamiento, ya sea para superioridad, para equivalencia o no inferioridad, dependiendo de lo que se vaya a estudiar, y se comparan cuando menos dos tratamientos. Entonces, pero sin entrar en detalle, el punto que les quiero decir es de que a partir de un trial, de un estudio que es este que estamos viendo aquí en pantalla, estos trials, a medida que se diseñan y antes de que empiecen a funcionar, se tienen que registrar en una página oficial, que en este caso es la página clinicaltrials.gov de Estados Unidos. Se registran con su nombre original, con todo el protocolo que se va a llevar a cabo, criterios de inclusión, exclusión, etcétera, y lo que se pretende buscar. Se les asigna un número. Aquí el nombre, ahí están viendo ustedes el nombre oficial, que es a Clinical Evaluation of the Safety and Effectiveness of the Mitral Clip System in the Treatment of Clinically Significant Functional Mitral Regurgitation. Y el short name o el nickname, por llamarlo de alguna forma, es el Reshape HF2. Y así nos vamos a estar refiriendo a este trial. Como les decía, tienen un número de identificación oficial. Aquí aparece como sponsor, no es la industria, o al menos predominantemente, sino que aparece una universidad, University Medical Center of Göttingen, parece que es en Alemania. Y algo muy importante, también aparecen las fechas de inicio de la aleatorización, de la captación de los pacientes, que fue en 2015, y la última vez que se hizo modificación y que se consideró que ya estaba completo el estudio fue en septiembre del año en curso, 2024. Por eso les digo que, bueno, y luego de estos trials, una vez que ya se empiezan a procesar los resultados, se empiezan a publicar artículos, que es lo que habíamos visto, que es este artículo, el Transcatheter Valve Repair in Heart Failure with Moderate to Severe Mitral Regurgitation, y es el que vamos a analizar. Entonces, a partir de un trial, pues van a surgir una multitud de artículos a medida que se vayan analizando los datos. Básicamente, en este trial se comparó una población de pacientes que tenían falla cardíaca con fracción de expulsión reducida, una fracción de expulsión de ventrículo izquierdo menor a 40%, y insuficiencia mitral funcional de moderada a severa o severa, es lo que dice el protocolo. Ambos se dividió en dos grupos, a ambos grupos se les dio un tratamiento médico óptimo, que es lo que aquí leemos como Guided Directed Medical Therapy, o sea, tratamiento médico dirigido por guías clínicas. A los dos grupos se les dio en
apariencia en una cantidad que era equiparable una con la otra, un brazo con el otro. O sea, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la cantidad, dosis, etcétera, entre un grupo y otro, como veremos más adelante. Lo importante a tener en mente es que en un grupo, en este caso en el de color rojo, se les añadió un clip para corregir el problema de la insuficiencia de valvular mitral, y en el otro pues, se dejó solamente con el tratamiento médico. Entonces, lo que se midió en este estudio fue, en un punto primario, fue la muerte cardiovascular más o en combinación con la tasa de hospitalización por falla cardíaca. Y aquí estamos viendo los resultados, que son bastante favorables para la línea de color verde que está representada por el device. O sea, hubo menos eventos de muerte y menos hospitalizaciones por falla cardíaca. Si lo desglosamos, igual el punto de hospitalización por falla cardíaca sigue saliendo en favor del device, con menos eventos registrados. Eso quiere decir que en teoría el agregar un clip al tratamiento médico pues tiene efectos positivos. Eso es lo que nos estuviera diciendo el estudio, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la mortalidad cardiovascular en este caso pues no fue favorable para el clip, o sea, no hubo una diferencia entre los dos brazos. Pero en términos generales se puede leer como primary endpoint que sí hubo una ganancia con la adición del clip. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, pues hay muchos factores que hay que analizar antes de aceptar estos resultados. Y entonces ya habíamos analizado el problema número uno, es toda la serie de argumentos que ya tratamos respecto a lo poco claro de la definición de la severidad de la insuficiencia mitral. Y ahora vamos con el siguiente problema, que es la optimización y calidad del Guided Directed Medical Therapy, del tratamiento médico que se utilizó en este trial. Esto es algo muy, muy importante a tener en mente, porque es en sí el problema que estamos analizando. Es decir, si estamos diciendo que la insuficiencia mitral funcional es la primera línea de ataque o la primera línea de tratamiento, aparte de la revascularización, que puede ser con revascularización coronaria quirúrgica o con PCI, ¿verdad? La otra línea de tratamiento, yo diría la primera línea, es el Guided Directed Medical Therapy. O sea, ocupa un lugar preponderante, crítico, fundamental, como le quieran ustedes llamar, en la línea de tratamiento para este tipo de pacientes con o sin insuficiencia mitral funcional. Entonces, es esencial, como ustedes podrán comprender, tener un tratamiento de una calidad óptima para que nuestros resultados sean pues realmente creíbles, realmente confiables. Entonces vamos a ir paso por paso y ya les iré comentando qué es lo que encontramos. Bueno, pues para empezar, en los criterios de inclusión que están ahí en esta página que ya mencionamos en el clinicaltrials.gov, ellos mencionan dentro de los criterios de inclusión los pacientes sintomáticos que tengan documentada una clase funcional de la New York Heart Association, clase 2, 3 o 4 en falla cardíaca, y que a pesar de un tratamiento médico óptimo, siguen en esta clasificación dentro de los 30 días previos a la admisión en este estudio, o sea, la randomización. Eso es lo que dicen ellos. Para mi gusto, desde mi punto de vista, desde aquí ya estamos incurriendo o están incurriendo en una falla, porque como vamos a ver más adelante, las recomendaciones de los expertos es de que el paciente pues preferentemente tiene que estar entre cuando menos 3 meses a 6 meses bajo un tratamiento médico óptimo para que veamos una respuesta adecuada a este tipo de tratamiento en este tipo de pacientes. Pero bueno, vamos a seguir más adelante. Entonces ya con esto en mente, pues entendemos que la calidad del tratamiento médico que se ofrezca en los dos grupos, no nada más en uno, tiene que ser de una calidad indiscutible.
De lo contrario, pues estaremos incurriendo en una desviación. Y vean ustedes, aquí se los pongo en diferentes rectángulos para centrar nuestra atención en los que se consideran los 4 grandes pilares del tratamiento médico para los pacientes con falla cardíaca, fracción de expulsión reducida. Eh, y luego hago énfasis en el brazo del tratamiento médico óptimo, porque es lo único que tenemos en este brazo y que vamos a analizar. Vean ustedes cómo tanto los inhibidores de la neprilicina y los inhibidores de la cotransportador sodio glucosa tipo 2 que estamos viendo ahí en color café, pues quizás sean la parte más importante de esta cuádruple terapia para este tipo de tratamientos. Y sin embargo, como vamos a analizar más adelante, pues las dosis dejan mucho que desear. Pero bueno, ahorita vamos a entrar más en detalle. Eh, Miren, esto es una extracción, es un extracto del artículo como tal, y aquí los autores mencionan que los pacientes fueron considerados para randomización solamente si su terapia, su falla cardíaca, fue considerada suficientemente manejada a criterio de los investigadores, pero vemos pues que aparentemente no fue suficientemente manejada, porque pues estamos hablando de que hacen mención de un mes antes de la randomización. No les dieron más oportunidad. De hecho, los especialistas en falla cardíaca recomiendan que para que un paciente tenga una respuesta óptima después de este tipo de tratamiento, en estas circunstancias, es indispensable que cuando menos tenga de entre 3 y hasta 6 meses. De hecho, yo diría que 6 meses, cuando menos, de tratamiento para empezar a ver resultados positivos. En el porcentaje esperado, desde luego que sí, que es aproximadamente el 50% de los que tienen buena respuesta con insuficiencia mitral funcional. Como quiera, aquí les dejo las fuentes informativas por si ustedes quieren ir a buscar más información, lo pueden hacer ahí. Y vean ustedes cómo entonces ya dijimos que previo a que el paciente pase a la instalación del clip, se recomiendan entre 3 y 6 meses de tratamiento. Pues aquí los autores, vean ustedes cómo el 89% de los pacientes solamente estuvo en tratamiento previamente antes de ir al clip. El 89% estuvo 14 días solamente en tratamiento. El 8% de los que fueron al clip tuvieron entre 15 y 30 días en tratamiento, y finalmente el 3% estuvo más de un mes en tratamiento. Entonces, pues obviamente, pues aquí estamos están los autores infringiendo las reglas, y esto pues es a todas luces incorrecto, porque el paciente no está siendo adecuadamente manejado. Ahora déjenme ponerles en contexto de qué es lo que dicen las guías clínicas actuales en cuanto al manejo de este tipo de pacientes, para hacer un comparativo con lo que encontramos en este estudio. Miren, hablando del paciente con falla cardíaca y fracción de expulsión reducida, entre paréntesis, estos constituyen más o menos el 50% dentro del universo de pacientes con falla cardíaca, los de fracción de expulsión reducida. Pues específicamente hablando de este subset, de este subgrupo de pacientes, las guías clínicas del 2022, las guías americanas, para el manejo del paciente con falla cardíaca mencionan que, y aquí se los pongo subrayado en color verde, debe de incluir las 4 clases de medicamentos, ¿verdad? Que ya conocemos, que son los beta bloqueadores, que son los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, como la espironolactona, los inhibidores de la neprilipsina, que es el ARNI, el sacubitril/valsartán, y finalmente los inhibidores del cotransportador de glucosa, sodio, glucosa tipo 2, que son las gliflosinas, haciendo especial énfasis en la incorporación de este último
de las gliflosinas. El más conocido pues, es la dapagliflozina. Entonces, ahora vamos a analizar cada uno de estos 4 baluartes del tratamiento recomendado para este tipo de pacientes y empezamos con los inhibidores de la neprilicina, que es el famoso, el más conocido como sacubitril/valsartán. Bueno, pues estos pacientes, la clase de recomendación para el ARNI es 1, nivel de evidencia A, o sea, no hay duda por ninguna índole. Y la recomendación de las guías es que en pacientes con fracción de expulsión reducida, falla cardíaca y una New York Heart Association Classification 2 o 3 con síntomas, el uso de los inhibidores de la neprilicina está recomendado para reducir morbilidad y mortalidad. Seguimos y otra recomendación 1, nivel de evidencia, pues ya un poco más light, o sea, no tan rotunda, pero que sigue haciendo impacto, es que en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, fracción de expulsión reducida, clase 2 o 3, quienes están tolerando el uso de los IECAS, como el enalapril, por ejemplo, o de los ARA2, que en este caso son los ARB, o sea, IECAS o ARA2, ASAP-ARB, la traducción al inglés, el reemplazo por el ARNI, por el sacubitril/valsartán, se recomienda para que se reduzca en un futuro la morbilidad y la mortalidad. O sea, que ahorita ya no hay excusa para que el paciente que esté con ARA2 o los IECA sigan con esto, tienen que moverlos hacia el uso de sacubitril/valsartán, o sea, del ARNI. Es recomendación, clase de recomendación 1. Y seguimos y vamos con los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. El que más conocemos pues, es la espironolactona. Y aquí la clase de recomendación es 1, nivel de evidencia A. Igual los pacientes que se encuentran con falla cardíaca, fracción de expulsión reducida, New York Heart Association Class 2, 3 o 4 con síntomas, la espironolactona o eprenolona, que esto pues es menos utilizada aquí en México, se recomienda para reducir igual morbilidad y mortalidad. Fíjense ustedes, nivel de evidencia A. Recomendación 1, nivel de evidencia A. Seguimos ahora con los beta bloqueadores, son los más utilizados. Igual la clase de recomendación es 1, nivel de evidencia A. Igual están pues más que recomendados para reducir mortalidad y hospitalizaciones en este tipo de pacientes. Ahora vamos con los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, o sea, las gliflosinas. Aquí encontramos la empagliflozina, la canagliflozina y la más comúnmente conocida, la dapagliflozina. La clase de recomendación es 1, nivel de evidencia A. Igual se recomienda en los pacientes sintomáticos crónicos con insuficiencia cardíaca, fracción de expulsión reducida. Son recomendados para reducir la hospitalización por falla cardíaca y la muerte cardiovascular. Entonces, como podemos ver aquí, todos los 4 son clase 1, nivel de evidencia A. Empezamos, ahí estamos viendo un repaso. El ARNI reduce morbilidad y mortalidad, la espironolactona reduce mortalidad y morbilidad, las beta bloqueadores reducen mortalidad y hospitalización por falla cardíaca, y las gliflosinas reducen muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. Entonces, si centramos la atención en estos que están en color rojo, y los pongo aquí porque son los más recientes y son los últimos que se incluyeron en este tipo de terapia, en esta cuádruple terapia, pues desde mi punto de vista son los que dan la pauta a seguir o son la pauta de diferenciación.
entre lo que era antaño el tratamiento para la falla cardíaca y el tratamiento actual. Entonces ya hay una gran diferencia. Entonces ya con esto pues podemos entender perfectamente que es una necesidad incluir a dosis y en porcentajes óptimos tanto el ARNI, el sacubitril/valsartán, como las gliflocinas, por ejemplo, la dapagliflozina, etcétera, dentro de este tipo de trials para que tengan una credibilidad suficientemente fuerte, ¿verdad? Que no haya lugar a dudas en cuanto a la estimación del efecto, de la eficacia y de los resultados de este tipo de terapia. Este es un análisis que se hizo con un programa que es pues, bastante fuerte en cuanto a la inclusión del número de pacientes y de centros hospitalarios en Estados Unidos, que es el que se llama Gateway Guidelines Heart Failure. Entonces ha agrupado pues, casi los 50,000 pacientes, imagínense ustedes. Entonces los resultados que estamos viendo aquí pues, son bastante contundentes. En este caso, estos autores señalan que de todos los pacientes que tienen fracción de expulsión reducida, falla cardíaca con fracción de expulsión reducida, el 82% de estos pacientes resultan elegibles para usar cuádruple terapia. Un 18% pues, por alguna razón no son elegibles, pero como están viendo ustedes aquí, el 82% sí lo son. A pesar de esto, solamente después de que se dan de alta los pacientes y se siguen, en el primer año de tratamiento se encuentra que solamente el 15% de este 82%, el 15% de estos pacientes tienen cuádruple terapia. O sea, un 85% la han abandonado, no la tienen, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando de las dos, estamos hablando de que la tienen o no la tienen. El 85% ya no tienen cuádruple terapia un año. Esto es gravísimo porque entonces no se va a lograr el efecto deseado. Ahora, si queremos saber cuántos, hablando por ejemplo de estos 4 componentes de la terapia actual para la falla cardíaca con fracción reducida, en este estudio, vean ustedes el porcentaje de los pacientes elegibles o no elegibles dependiendo el género del medicamento. Para el ARNI tenemos que el 73.6, pues casi estamos hablando de 3/4 partes son elegibles para recibir este tratamiento. Casi 3/4 partes. En el caso de las gliflocinas, estamos hablando de pues, casi el 90%, 88.6%. Más o menos una forma muy similar, 84% para la espironolactona y pues casi un 95% para los beta bloqueadores. O sea, la gran mayoría de los pacientes son elegibles para recibir un tratamiento. Y este artículo me parece a mí muy significativo porque es un análisis de casi 500 pacientes que vienen de un registro canadiense. Es un registro, es un registro de la vida real, no es un trial. Entonces esto me parece a mí que es un reflejo pues bastante significativo porque pues puede representar en un momento dado lo que estamos haciendo todos los demás en la práctica diaria. Y luego, este otro análisis me parece a mí muy interesante, igual es derivado del Gateway Guidelines Heart Failure 2024 inclusive, donde como les digo, pues se analizan pues, casi 49,000 y tantos pacientes y se hace un comparativo de los pacientes que no tenían nada de tratamiento, o sea, cero tratamiento, contra aquellos que tenían un tratamiento a base de los IECAS o ARA2 y beta bloqueadores y contra aquellos que tenían la cuádruple terapia, o sea, un ARNI, una espironolactona, un beta bloqueador y una gliflozina. Y se analiza la muerte por cualquier causa a un año de seguimiento. Y vean ustedes lo que pasa. Tenemos 36% cuando no tiene el paciente ningún tratamiento, están en falla cardíaca fracción reducida.
Si ustedes le agregan los ARA2 o los IECAS, en Alapril o en fin, lo que ustedes quieran, del Misartán, en fin, etcétera, ya empezamos a ver una reducción de esa mortalidad. Entonces de 36 se reduce a 21. O sea, hay un riesgo, hay una reducción del riesgo de 14 puntos porcentuales. Y luego, si le añadimos triple terapia y comparamos con el 36% sin tratamiento, pues la reducción del riesgo pues es casi 25 puntos porcentuales. Pero no solamente eso, si hacemos una comparación de los IECAS y ARA2 y beta bloqueadores contra la cuádruple terapia, pues aún así obtenemos una reducción bastante importante del riesgo de pues más de 10 puntos porcentuales. Entonces, esto nos habla de la importancia de estar utilizando la cuádruple terapia en lugar de terapias triples o en lugar de los IECAS y ARA2. Debemos de hacer el cambio hacia el ARNI y utilizar la cuádruple terapia en la medida de lo posible. Y ahorita ya no hay ninguna excusa, los datos son contundentes, pero vean ustedes este otro estudio. Este es el resultado del CHAMP Heart Failure, que también es un registro de Estados Unidos, y que analiza qué pasaba con más de 3.500 pacientes. Entonces aquí vamos a enfocarnos exclusivamente en lo que corresponde al ARNI, al inhibidor de la neprilicina. Y cuando el paciente se da de alta, después de haber manejado la falla cardíaca, bueno, el 13.6 tenían inhibidor de la neprilicina, pero pongamos atención en el subgrupo que está en color rojo. Solamente el 1.7 tenía dosis óptima, dosis completa de ARNI. A los 3 meses, este porcentaje aumentó muy discretamente a 2.3%. A los 6 meses se disparó a 2.9%. A los 9 meses 3.1% y a los 12 meses no pasa del 3.4%. Sin dejar de mencionar que el 19.8% de los pacientes después de un año estaban recibiendo sacubitril/valsartán. O sea, son porcentajes ya de por sí muy pobres y luego, además de eso, tenemos que enfocarnos en ese 3.4 que son los únicos, o sea, el 3% son los únicos que están recibiendo la dosis correcta, la dosis recomendable, en este caso, de sacubitril/valsartán. O sea, son números bastante pobres. Obviamente, si esto lo comparamos con lo que se encontró, este es un registro de los pacientes que fueron a transcatheter H2H repair por insuficiencia mitral, en el caso de la insuficiencia mitral funcional, pues previo a la instalación del clip, vemos que el 19.2% de los pacientes tenían terapia triple, ya ni siquiera cuádruple, ¿verdad? Quizá por la contemporaneidad de las gliflocinas, que estas fueron aprobadas por la FDA para su uso en pacientes con falla cardíaca, fracción de explosión reducida, con o sin diabetes, para disminuir el riesgo cardiovascular, el 5 de mayo del 2020. Y el último año que se reportó completo en este análisis fue el 2019. Entonces 2020 fue a la mitad que se cerró el estudio. Entonces, bueno, quizá por eso a lo mejor no se incluye la cuádruple terapia, pero aún así el porcentaje es muy bajo. Triple terapia 19.2%, pero aún más importante, lo quiero que vean, es este ARNI 19.9%. O sea, guarda similitud con el 19.7% que habíamos visto que venía del CHAMP, del Heart Failure, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo va guardando cierta similitud y más importante porque ambos son registros que vienen de la vida diaria. Esto es muy importante de señalarlo. Igual este es otro análisis que se hizo del Gateway Guidelines Heart Failure en el 2023, en donde se llegó a la conclusión de que pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida
pues solamente 1 de cada 5 pacientes elegibles para recibir la gliflozina lo estaban haciendo, o sea, alrededor del más o menos 20%. Y 1 de cada 10 que eran elegibles para cuádruple-terapia la estaba recibiendo. O sea, esto es consistente con lo que habíamos dicho del 13.5%. ¿Verdad? Entonces, como pueden ver ustedes, aquí son números muy, muy bajos, pero que vienen como resultado del ejercicio de la práctica médica en la vida diaria. Insisto una y otra vez porque hay que dejarlo muy en claro. Esto es totalmente diferente a lo que pasa en un trial. Vamos a seguir avanzando. Igual, Get With Guidelines, Hair Failure. Aquí estamos viendo cómo, y esto se los pongo aquí para que hagamos la comparación, de que cuando se utiliza, cuando no se utiliza tratamiento, que está en rojo, se utiliza el tratamiento con IECA, SARA2 y beta bloqueadores, es el que está en color morado, y cuando se utiliza el tratamiento con la cuádruple terapia es el que está en color verde, y se ven, estamos midiendo el porcentaje de mortalidad. Entonces la mortalidad es mucho más baja cuando se utiliza la cuádruple terapia, que es inclusive el modelo que está abajo, es más claro. Aquí se los pongo en grande para que se aprecie mejor. Y al punto que quisiera llegar es de que tengamos muy en claro de que ahorita ya no hay excusa para no seguir las indicaciones que recomiendan las guías clínicas en referencia a que si el paciente se encuentra, por el motivo que sea, con IECA y ARA2, hacer el reemplazo hacia el uso de inhibidores de la neprilicina, sacubitril valsartán, y de esta manera, como estamos viendo aquí, pues es bastante claro, ¿verdad? Ya es sumamente objetivo que al paciente le va a ir mucho mejor desde el punto de vista de mortalidad. Este otro estudio es muy interesante. Este estudio, aquí los autores incluyen pues más o menos como 500 pacientes, pero lo más importante de mencionar aquí es de que ellos demuestran que entre mayor sea el tratamiento médico, el Guided Directed Medical Therapy que se utiliza, ellos le dan un puntaje, y entre más puntos tenga el paciente, o sea, si no está recibiendo nada es 0 puntos, si recibe menos del 50% de la dosis recomendada es 1 punto, entre más del 50 y 99% son 2 puntos, y ya el que tiene el 100% son 3 puntos. Entonces se lo asignan a cada pilar de la cuádruple terapia, entonces el puntaje máximo sería 12, pero lo que quiero llegar es de que ellos comprueban de que entre más puntaje, pues obviamente el paciente le va mejor desde el punto de vista de mortalidad, tiene menor mortalidad, pero vean ustedes cómo ya definitivamente con 10, 11 y 12 puntos no hubo ningún caso, pero aún con 9 puntos el porcentaje que se observó fue de 1%. Nuevamente volvemos al punto, esto es la práctica diaria, estos no son trials. Entonces, en la práctica diaria vemos resultados que están muy pobres, ¿verdad? Que son resultados que pudiéramos decir no son aceptables, pero haciendo la aclaración de que estos no son trials. En un trial, desde mi punto de vista, y vuelvo nuevamente a poner aquí los números del ReShape HF2, no hay justificación, porque y menos en un trial que esté comparando el Guided Directed Medical Therapy, o sea, como punto central de comparación. No hay excusa para que este tratamiento no sea óptimo y con una dosificación, una dosis que sea la máxima. Quizá en la práctica diaria haya todo un montón o una larga serie de excusas, desde las razones médicas hasta lo que ustedes quieran, económicas, sociales, en fin, etcétera. Pero en el trial, donde se supone que al paciente le van a dar el tratamiento para que se lo tome, y tiene que estar en un check-up constante por parte de los investigadores y de los especialistas, pues en teoría no debería haber este tipo de números y este tipo de restricciones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que lo que respecta a la espironolactona, bueno, pues en este caso, recuerdan ustedes lo que habíamos visto, alrededor del 80%, bueno, pues sí se cumple con el requisito. El beta bloqueador, habíamos dicho que era 95%,
también se cumple. Los diuréticos igualmente también, pero donde se está fallando, recuerden que habíamos dicho que la elegibilidad de los pacientes del ARNI era alrededor de 3/4 partes, 75%, y aquí pues tenemos números que van hasta el 11%, o sea, esto es totalmente inaceptable. Igual con las glifosinas, habíamos dicho que era alrededor del 90%, 88-90% la elegibilidad, y solamente lo están presentando en un 8.6%. O sea, si nos enfocamos en estos dos que son, yo diría, los pilares más fuertes, los que dan la gran diferencia actual en el manejo de falla cardíaca y que afectan los endpoints, los puntos duros, como es mortalidad y como es hospitalización por falla cardíaca, es el ARNI y son las glifosinas. Y si en estos vamos a fallar, pues entonces los resultados pues no son para nada confiables, ¿verdad? Aquí se los vuelvo a poner, sobre todo enfocándonos en el tratamiento que está en el brazo, que incluye solamente el Guided Directed Medical Therapy. Lo que algunos autores han dicho es de que, bueno, es que la diferencia no es estadísticamente significativa entre ambos brazos. Pues sí, pero no se trata de que sea significativo o no, se trata de que vaya a dosis óptimas, porque a lo mejor pueden tener solamente el 1% de la dosis ambos grupos y decir, no hay una diferencia significativa, pero obviamente esto nos va a hacer una subrepresentación para medir la eficacia del medicamento. Entonces eso es lo que puede estar y que seguramente está pasando en este tipo de trial. O sea, el 11% de ARNI definitivamente queda muy lejos del 75% de elegibilidad, o el 8.6% de glifosinas está también bastante lejos de ser ese 88% que habíamos dicho de elegibilidad. Ahora, hago la aclaración de que estos números porcentuales es en los resultados que tenemos de los números basales, es decir, antes de la instalación del clip, por llamarlo de alguna forma, para que me entiendan en qué momento son tomados estos porcentajes. Más preocupante aún es el hecho de que no sabemos absolutamente nada de la calidad ni el grado de qué tan completo estaba el Guided Directed Medical Therapy después de la aplicación del clip en el brazo del device, o asimismo en el seguimiento posterior después de haber sido enrolados estos pacientes, después de haber sido captados en el grupo del tratamiento médico solo. No hay ninguna mención en el full text del artículo original, pero más preocupante y más caótico aún es que inclusive en el material suplementario no se habla absolutamente nada acerca de este punto, y que es muy controversial. No solamente esto les digo, sino que, por ejemplo, se ha demostrado, este es un subanálisis que se hizo en un registro, es un registro europeo que es se llama Euro SMR, que es el European Registry for Transcatheter Repair in Secondary Mitral Regurgitation. Bueno, pues aquí en un pues grupo como de 1.600 y tantos pacientes se llega a la conclusión de que solamente 810 tenían registros comprobables de cómo había estado el Guided Directed Medical Therapy después de la aplicación del clip. Y vean ustedes a lo que llegan estos autores de conclusiones, y lo que quiero ejemplificar aquí es de que los pacientes que tienen un aumento en la titulación, en el uptitration, o un aumento en la dosificación, para que me comprendan, pues les va muchísimo mejor desde el punto de vista que hay ausencia de mortalidad en un número pues, más importante de casos. O sea, no tenemos tanta mortalidad cuando se hace este aumento en la dosificación subsecuente, y también decae el número del combinado de muerte por cualquier causa y hospitalización por falla cardíaca. Ahí lo estamos viendo con mayor claridad. Insisto, a la izquierda menos mortalidad, a la derecha menos mortalidad y hospitalización por falla cardíaca cuando se aumentan las dosis
del Guided Directed Medical Therapy después de la aplicación del clip. Y aquí en este estudio, pues de más de 120 pacientes después de la aplicación del clip, en donde por una parte se mantuvo sin cambios o con algunas leves modificaciones en aumento del Guided Directed Medical Therapy, contra otro grupo en donde se disminuyó la dosis del Guided Directed Medical Therapy, y vean ustedes lo que pasó. De la insuficiencia mitral funcional, grado 3 o 4, pasó del 23 al 40% en el grupo donde se había disminuido la dosis. Y no solamente eso, sino que la sobrevida disminuyó dramáticamente, es la que está en color rojo en la gráfica, cuando se disminuyó el Guided Directed Medical Therapy, a pesar de tener instalado el clip. Entonces, a lo que quiero llegar es que el Guided Directed Medical Therapy, en este tipo especial de pacientes que tienen insuficiencia mitral funcional severa, con falla cardíaca, con fracción de expulsión reducida, es importantísimo. Es la parte crucial, es la parte más fundamental y más importante de todo este tipo de tratamientos. Entonces, no puede ser que, dado toda esta información que hemos visto, este trial esté manejando números tan paupérrimos como 8.6% de glifosinas u 11% de ARNI, por ejemplo, en los números basales, y luego no sabemos nada qué pasó, que ese es otro punto muy criticable, porque deberían demostrarlo. No podemos tener ningún resultado contundente. Entonces, las conclusiones a las que llegan pues pudieran ser únicamente, como ya vimos, por tantas variantes que existen en el tratamiento médico, las dosis, las cantidades, la calidad de este mismo, si fue triple, si fue cuádruple, si se modifican, si se aumentan las dosis, si se bajan las dosis. Todo eso tiene un impacto directo en la mortalidad y en la tasa de hospitalización por falla cardíaca. Entonces no podemos saber, a cómo está reportado este artículo, cuál fue exactamente la causa de ese beneficio. Entonces, los mensajes que nos debemos de llevar a casa son los siguientes. El Guided Directed Medical Therapy es la parte más importante del tratamiento en el paciente que tiene insuficiencia mitral funcional y falla cardíaca con fracción de expulsión reducida. También los puntos primarios que se analizan en este trial, como es la muerte y la tasa de hospitalización por falla cardíaca, ya sea rehospitalización o por primera vez, están directamente relacionados con la calidad y el qué tanto está completo el Guided Directed Medical Therapy. El Guided Directed Medical Therapy en el ReShape 2, hasta lo que podemos ver, aún en las condiciones basales antes de la aplicación del clip, es que es subóptimo en cuanto a calidad, y mucho menos no sabemos las dosis en las que fue administrado. No existen datos del Guided Directed Medical Therapy en este ReShape HF2 después de la randomización, incluyendo el material suplementario. Esto es gravísimo porque pues esto nos deja muchas dudas acerca de la veracidad, yo diría, y de la credibilidad de este trial. Y esto pues puede acabar en una subestimación e interpretaciones erróneas acerca de la eficacia del Guided Directed Medical Therapy en este tipo de pacientes. Y todavía tenemos otro punto o otros puntos a considerar, y la trama pues se sigue complicando aún más. Los espero en la parte 3 de esta saga de analizando el ReShape HF2. Por mi parte, no me resta más que agradecerles el favor de su atención y espero contar con ustedes en la próxima. Muchísimas gracias.